Bienvenidos una vez más a Language Swap, donde encontrarás una manera divertida de aprender español, de la calle al estudio. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Soy Camilo. Y yo soy Nati. Y Camilo, quiero preguntarte algo antes de empezar hoy. Claro, con confianza. Dime qué tienes en mente. ¿Alguna vez has tenido que entrar a un salón o entrar a una llamada, sintiéndote completamente inseguro, pero tuviste que actuar como si tuvieras todo bajo control? Ay, constantemente. De hecho, hubo una entrevista de trabajo hace unos años donde por dentro estaba temblando todo el tiempo, pero de alguna forma la entrevistadora me dijo después que parecía muy tranquilo y seguro. Recuerdo salir de ahí pensando, si tan solo ella supiera lo nervioso que estaba en realidad ahí adentro. Eso es exactamente de lo que trata el episodio de hoy, porque la confianza en español, al menos la forma en que la expresamos en voz alta, muchas veces tiene más que ver con el lenguaje que con sentirse tranquilo por dentro. Hoy hablamos de cómo sonar seguro aunque no lo estés. Cómo hablar con autoridad, cómo recuperarte con gracia cuando tropiezas, y cómo proyectar calma incluso en momentos donde tu estómago está dando vueltas completas por dentro. Esta es una habilidad tan importante porque la confianza no es la ausencia de nervios, es saber cómo hablar y comportarte a pesar de que los nervios están ahí todo el tiempo debajo de todo lo que dices. Entremos de una vez, empezando por cómo abrir una conversación o una presentación de una forma que suene inmediatamente segura, incluso en los primeros segundos. Lo primero que hay que saber es que el habla segura casi siempre es más lenta y más deliberada que el habla nerviosa. El español nervioso tiende a apresurarse, a añadir palabras de más, a perder el hilo a mitad de la oración. El español seguro se toma su tiempo y no pide disculpas por eso. Una de las mejores frases para empezar fuerte es déjame explicarte. En lugar de saltar directo a los detalles de forma desordenada, dices déjame explicarte lo que encontré o déjame explicarte el plan. Inmediatamente señala estructura y control antes de que hayas compartido un solo detalle. Me encanta esa frase porque hace dos cosas a la vez. Le dice al oyente qué viene a continuación y te hace sonar como que tienes un plan claro, incluso si lo estás armando sobre la marcha en tiempo real. Exactamente. Y para darte un poco de contexto primero, esto te da un momento para organizar tus pensamientos mientras suenas intencional en lugar de nervioso. Para darte un poco de contexto primero, así fue como llegamos a este punto. Muy suave, muy en control y genuinamente útil cuando tus pensamientos todavía se están formando. Desde donde yo lo veo, idea similar, enmarca tu perspectiva claramente antes de entrar en detalles y suena reflexivo en lugar de apresurado o inseguro de ti mismo. Ahora aquí hay algo muy importante. Las muletillas. Todo el mundo las usa, incluso los hispanohablantes más seguros, incluso la gente que se dedica a hablar en público profesionalmente. Pero hay una diferencia real entre las muletillas que suenan nerviosas y las que suenan compuestas e intencionales. La muletilla nerviosa tiende a ser rápida y repetida. Cosas como o sea, apiladas muy juntas sin casi respirar entre ellas. La muletilla segura es más lenta y espaciada. Cosas como bueno, una pausa, y luego tu punto entregado con claridad. Bueno, solo, seguido de una respiración, es una herramienta tan subestimada. Te da un segundo para pensar y suena intencional en lugar de entrar en pánico. Intenta decir bueno, con una pausa versus lanzarte directo a la siguiente oración sin ningún descanso. Energía completamente diferente, y las palabras ni siquiera cambiaron. Esa pequeña pausa está haciendo tanto trabajo. Es la diferencia entre sonar como que estás luchando por encontrar palabras y sonar como que simplemente te estás tomando un momento para elegir tus palabras con cuidado y deliberación. De hecho, practiqué esto una vez antes de una presentación grande. Me grabé hablando y noté que decía casi cada 3 segundos. Así que intenté reemplazar cada con una pausa silenciosa en su lugar y transformó completamente cómo sonaba, aunque estaba igual de nervioso por dentro. Ese es un ejemplo tan práctico. Los nervios no desaparecieron para nada, pero el sonido de tu discurso cambió completamente, que es realmente todo el punto de lo que estamos hablando hoy. Ahora, ¿qué pasa cuando de verdad cometes un error mientras hablas? Porque eso le pasa a todo el mundo, seguro o no, hispanohablante nativo o no, sin importar cuánta experiencia tengas. La frase "déjame reformular eso" es increíblemente poderosa.
En lugar de detenerte en pánico o disculparte excesivamente, simplemente dices, déjame reformular eso y continúas. Como si fuera una parte completamente normal de hablar, porque honestamente, genuinamente lo es. Quiero compartir una historia sobre esto porque cambió completamente cómo pienso sobre los errores. Una vez estaba dando una charla y dije un número completamente equivocado. Uno bien equivocado, muy lejos de lo que quería decir. Y en lugar de congelarme, simplemente dije, perdón, déjame reformular ese número. Y lo corregí y seguí adelante sin problema. ¿Y qué pasó después, una vez que superaste ese momento? Alguien se me acercó después y me dijo que ni siquiera recordaba el error, solo recordaba lo suave que lo manejé en el momento. Eso se me quedó grabado. Ese es un ejemplo tan bueno de cómo la recuperación importa más que el error en sí. Nadie realmente recuerda el tropiezo. Recuerdan si lo manejaste con gracia o con pánico visible. Exacto. Y lo que quise decir fue, funciona de la misma forma. Reformula un error como una simple aclaración en lugar de un fracaso. Lo que quise decir fue que los números aumentaron, no disminuyeron. Limpio, rápido, absolutamente sin drama pegado a eso. Déjame retroceder un momento. Esto es genial cuando te das cuenta de que te saltaste algo o necesitas añadir contexto que te faltó antes. Déjame retroceder un momento y explicar cómo llegamos hasta aquí. Suena organizado y minucioso, no confundido o perdido. Ahora, una categoría muy útil, cómo comprarte tiempo para pensar sin sonar inseguro de lo que estás diciendo. Porque a veces genuinamente necesitas un segundo para reunir tus pensamientos antes de responder. Esa es una pregunta muy buena. Déjame pensarlo un segundo. Esta frase es oro. Elogia la pregunta, te compra tiempo real, y suena reflexivo en lugar de agarrado completamente desprevenido. Dame un momento para pensarlo bien. Energía muy similar. Es directo sobre necesitar tiempo, pero lo enmarca como minuciosidad en lugar de duda. La gente respeta esto mucho más que un silencio incómodo o respuestas apresuradas y poco claras que se pierden en la nada. Hay varias formas de verlo. Esto te compra tiempo mientras también te hace sonar como que estás considerando múltiples ángulos de forma reflexiva. Lo cual, por cierto, de verdad estás haciendo, porque literalmente estás pensando mientras dices esta frase exacta. Me gusta mucho usar esta específicamente antes de responder una pregunta difícil o inesperada, porque reformula la pausa como análisis genuino en lugar de incertidumbre o estar agarrado desprevenido. Ahora, hablemos del lenguaje corporal junto con el lenguaje, porque el español que suena seguro no es solo sobre las palabras en sí. También es sobre cómo usas las pausas y el ritmo a lo largo de todo lo que dices. Un consejo enorme. Deja de disculparte antes de siquiera empezar a hablar. Mucha gente abre con perdón. Esta puede ser una pregunta tonta o perdón si esto no tiene sentido. Eso te resta valor antes de que hayas dicho absolutamente nada todavía. En cambio, puedes simplemente hacer tu pregunta directamente, o si quieres una apertura más suave, prueba con pregunta rápida o solo para aclarar. Estas suenan seguras y consideradas sin minimizarte antes de que hayas dicho una sola palabra. Pregunta rápida es tan útil porque es neutral. No se disculpa, no sobreexplica, simplemente señala que viene de una forma limpia y simple que respeta el tiempo de todos, incluyendo el tuyo. Ahora entiendo lo que dices, y es una frase increíblemente poderosa para estar en desacuerdo con confianza sin sonar agresivo o desdeñoso hacia la otra persona. Entiendo lo que dices y de hecho lo veo un poco diferente. Valida a la otra persona mientras aún afirma tu propia opinión claramente. Esa frase hace tanto trabajo especialmente en contextos profesionales. Muestra respeto y confianza al mismo tiempo, que honestamente es un balance difícil de lograr en cualquier idioma, no solo en español. No estoy tan de acuerdo con eso. Forma directa pero respetuosa de estar en desacuerdo con alguien. No ataca a la persona, se involucra con la idea en sí. Muy útil en reuniones, discusiones o debates donde quieres sonar seguro pero no combativo o brusco. De hecho, usé esta frase en una reunión el mes pasado y noté algo interesante. Decir, no estoy tan de acuerdo con eso, hizo que todo el salón se sintiera más cómodo también estando en desacuerdo. Estableció un tono de debate respetuoso en lugar de que todos solo estuvieran de acuerdo para evitar el conflicto. Esa es una observación tan buena. El lenguaje seguro no solo te ayuda a ti individualmente, en realidad moldea todo el tono de una conversación o un salón. Ahora hablemos de las declaraciones de cierre, porque cómo terminas algo importa tanto como cómo lo empiezas,
quizás incluso más. Para resumir, o en resumidas cuentas, estas señalan que estás llevando las cosas a un cierre claro y seguro en lugar de perderte torpemente sin un final claro. En resumidas cuentas, creo que deberíamos avanzar con la opción 2. En resumidas cuentas, es una frase tan fuerte. Suena decisivo, como que ya hiciste el análisis y estás entregando una conclusión clara. No solo divagando hacia un final poco claro que deja a todos inseguros de si de verdad terminaste. Y finalmente, con gusto respondo cualquier pregunta, en lugar de simplemente perderte en silencio al final de lo que estás diciendo. Invita a la participación con confianza, en lugar de dejar un silencio incómodo, donde solo estás esperando que alguien diga algo para llenar el vacío. Una cosa más que quiero añadir aquí. La postura y la respiración de verdad cambian tu voz, incluso en un podcast o una llamada telefónica donde nadie te puede ver. Sentarte derecho y respirar profundo antes de hablar genuinamente cambia qué tan seguro suenas, no solo qué tan seguro te sientes por dentro. Ese es un consejo tan subestimado. La gente asume que la confianza es solo sobre las palabras en sí, pero tu cuerpo genuinamente afecta tu voz, tu ritmo y tu tono, incluso cuando eres completamente invisible en una llamada o una grabación. Completamente de acuerdo con eso. Y una frase final, yo puedo con esto dicho en silencio para ti mismo justo antes de hablar. No en voz alta para otros, solo internamente en tu propia cabeza. Es un reinicio mental tan simple que cambia toda tu forma de hablar de formas que son difíciles de explicar pero fáciles de sentir. Quiero añadir una idea más aquí antes de pasar al repaso de expresiones. La confianza también es aceptar que no tienes que sonar perfecto, solo tienes que sonar estable. Esas son dos cosas muy diferentes, y estable es realmente alcanzable todas las veces. Esa es una distinción tan importante. Perfecto no es la meta aquí para nada. Estable y compuesto, aunque imperfecto, es lo que realmente se lee como confianza para las otras personas que escuchan. También quiero tocar algo de lo que la gente no habla lo suficiente. La confianza al escribir, no solo al hablar. Porque muchos de nosotros nos comunicamos a través de mensajes y correos tanto como lo hacemos en voz alta, y los mismos principios en realidad aplican ahí también. Ese es un muy buen punto. ¿Cómo se ve escribir con confianza, comparado con escribir con nervios? Escribir con nervios tiende a sobreexplicar y sobredisculparse. Cosas como perdón por molestarte, sé que probablemente estás ocupado, pero me preguntaba si quizás tal vez podrías ayudarme con algo pequeño. Escribir con confianza va al punto respetuosamente. Hola, ¿me podrías ayudar con esto cuando tengas un momento? Definitivamente, antes escribía esos mensajes largos y de disculpa. Releía un correo 5 veces antes de enviarlo, añadiendo más lenguaje de amortiguación cada vez por puros nervios. Mucha gente hace exactamente eso, y la solución es similar a lo que hablamos sobre hablar. Confía en que una oración directa y cálida es suficiente. No necesitas 3 disculpas envueltas alrededor de una simple petición. Solo pasando a preguntar es una frase de confianza tan buena para mensajes también. En lugar de una larga explicación sobre por qué estás dando seguimiento, simplemente escribes solo pasando a preguntar sobre esto. Y suena completamente normal y apropiadamente asertivo. Y cualquier duda me avisas en lugar de un párrafo de cierre nervioso y largo. Es cálido, es abierto, y termina el mensaje en una nota de confianza en lugar de perderse inciertamente. Todo esto se conecta con la misma idea central que hemos estado rondando en todo este episodio. La confianza muchas veces es simplemente elegir menos palabras, más claras, en lugar de palabras más ansiosas y amortiguadas. Bien, hagamos nuestro repaso de expresiones de hoy, cubriendo todo lo que hablamos. Déjame explicarte. Señala estructura y control desde el inicio de cualquier cosa que estés explicando. Para darte un poco de contexto primero, te compra tiempo mientras suenas intencional y organizado. Desde donde yo lo veo, enmarca tu perspectiva clara y reflexivamente antes de los detalles. Bueno, seguido de una pausa. Una herramienta subestimada para tiempo de pensar que suena compuesta en lugar de en pánico o apresurada. Déjame reformular eso. Se recupera de un error suavemente, como si fuera una parte normal de hablar, porque de verdad lo es. Lo que quise decir fue, reformula un error como aclaración en lugar de fracaso. Déjame retroceder un momento.
Añade contexto que faltaba sin sonar confundido o perdido en tu propia explicación. Esa es una pregunta muy buena, déjame pensarlo. Compra tiempo real de pensamiento mientras elogia la pregunta al mismo tiempo. Hay varias formas de verlo. Enmarca una pausa como análisis, no incertidumbre o estar sin preparación. Pregunta rápida o solo para aclarar. Aperturas seguras que no se disculpan ni te minimizan antes de hablar. Entiendo lo que dices y está en desacuerdo con confianza mientras aún valida la perspectiva de la otra persona. No estoy tan de acuerdo con eso. Desacuerdo directo pero respetuoso que se involucra con la idea, no con la persona. En resumidas cuentas, una forma fuerte y decisiva de cerrar tu punto clara y confidentemente. Con gusto respondo cualquier pregunta. Invita a la participación con confianza en lugar de perderse en silencio. Y yo puedo con esto, dicho en silencio para ti mismo justo antes de hablar, como un reinicio mental simple y efectivo. Y para escribir específicamente, solo pasando a preguntar en lugar de una larga explicación ansiosa antes de dar seguimiento. Cualquier duda me avisas como un cierre limpio y seguro para cualquier mensaje o correo que envíes. Tu reto de esta semana, elige una situación donde normalmente te sientas nervioso hablando, y trata de usar al menos 2 de las frases de hoy en ese momento exacto. Nota cómo simplemente tener las palabras listas cambia cómo te presentas, incluso si los nervios siguen ahí por debajo. La confianza realmente es una habilidad del lenguaje tanto como es una mentalidad. Y ahora tienes herramientas reales y prácticas para practicar las dos juntas, lado a lado. Si este episodio te dio algo útil hoy, compartirlo con alguien que necesita un poco más de confianza significaría mucho para nosotros. Y seguir el programa ayuda a que estos episodios lleguen a más personas que necesitan exactamente este tipo de vocabulario práctico. Muchas gracias por escucharnos hoy a todos. Salgan allá afuera y suenen seguros, incluso en los días donde genuinamente es difícil sentirse así por dentro. Nos vemos en el próximo episodio.